Bien, entonces muy buenas tardes a todos y todas por unirse a esta séptima y última sesión que tenemos del curso virtual Manejo Sustentable de los Suelos, que bueno, está organizado por AMPE Perú, pero obviamente en alianza con otras organizaciones, con la Universidad de Tarapacá de Chile y otros aliados más que nos han estado acompañando a lo largo de todas esas sesiones que hemos estado teniendo cada 2 semanas los viernes, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad contamos con la presencia justamente de una especialista. Nos acompaña Betty Mariluz Bernal, ¿no? Ella es de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa y nos va a explicar un poco el tema sobre interpretación de análisis de suelos. Entonces, adelante y me avisa si requiere presentar pantalla para darle permiso. Ok, muchísimas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Alexander por la invitación, por supuesto a la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú. Importante porque, digamos, la función o su objetivo viene a ser el de transformar los sistemas alimentarios a través de la producción ecológica y una alimentación sustentable. Bueno, a veces hablar digamos, de estos términos es un poquito complicado, por lo que nosotros estamos trabajando, o la forma como venimos trabajando los terrenos agrícolas y, en fin, se nos viene complicando con el tema de contaminación, vamos a decir, de los principales alimentos que consumimos o que llevamos al final a la población. Entonces, esta ventana, pues, me gusta y debo de felicitar a los organizadores porque de alguna manera están apoyando la transformación de cómo se viene llevando la agricultura, ¿no? En este momento, para de repente regresar a los tiempos pasados, ¿no? Y cultivar y sacar producciones mucho más sanas para ofrecer a la población, ¿no? Bueno, sí, quiero compartir mi pantalla. A ver. Ya le autoricé, a ver, me avisa si puede compartir. Listo. ¿La tiene ahí, por favor? Sí, sí se ve. Si le puede agrandar un poquito más. Agrandar. ¿Ahí está bien? Podemos poner en la presión. ¿Así está bien? Sí, sí, a ver, mejor. Sí se ve. Muy bien. Entonces, bueno, esta capacitación básicamente es de interpretación de análisis de suelos. Sin embargo, gracias. Es importante, bueno, ver algunos otros términos, como por ejemplo, pensar un poquito sobre nuestros rendimientos, de qué factores dependen, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos por ejemplo, sí, de la semilla, de las plagas y enfermedades, de las fechas de siembra, de la fertilización. Sin embargo, un factor importante, una herramienta importante que nosotros debemos de considerar son los análisis de suelos y obviamente una adecuada interpretación de los mismos. Como sabemos también, eh, ahorita el INIA está trabajando la campaña 2M, que está básicamente orientada a muestrear los suelos a nivel nacional, a nivel de todo el Perú. Y se denomina 2M porque la intención es muestrear 2 millones de muestras a nivel nacional. Sin embargo, a veces es un poquito complicado ver este tema porque no, todavía la capacitación no está llegando hacia el productor y obviamente esta capacitación en lo que es la toma de muestras, que es bastante importante saber tomar las muestras de forma correcta, porque si las muestras son tomadas a la ligera o sin los debidos criterios, pues no vamos a tener los resultados que nosotros vamos a requerir para tomar una buena decisión en cuanto al plan de fertilización. Entonces, dentro de las herramientas
digamos, que se deben de considerar para que nosotros obtengamos buenos rendimientos, pues está el considerar como una herramienta importante el tema de los análisis de suelos. Doctor, no sé si sería prudente que no sea un monólogo de mi parte, ¿no? De repente pueden participar también en el momento que lo requieran los asistentes, ¿no? Para que no, si tienen alguna pregunta, algo, indicar. Señora ingeniera Betty, normalmente nosotros hacemos la clase y los agricultores escuchan y al final hacemos como ronda de preguntas, de conversación, así que nosotros estamos muy atentos a su explicación y después podemos ofrecer palabra para preguntas. Perfecto, doctor. Entonces vamos a empezar antes de hacer o entrar en el tema de lo que son la interpretación de los análisis, quiero hablar un poquito sobre lo que son los muestreos de suelos, ¿no? Entonces, para realizar un correcto muestreo de suelos, vamos a necesitar algunos materiales que son, digamos, o que los podemos tener al alcance, bueno, en nuestras casas, ¿no? Básicamente, un balde puede ser una pala, ¿no es cierto? Una pala, y acá tenemos algunas herramientas que son mucho más sofisticadas, digamos, y que de repente el productor no lo tenga a la mano. Sin embargo, con una pala, un balde o una manta es más que suficiente para tomar las muestras. Adicionalmente, obviamente, requerimos de un lápiz y de unas etiquetas, ¿no? Porque hay que etiquetar las que podamos sacar. Em, bueno, lo otro que tenemos que tener presente es la profundidad de muestreo. ¿Cómo vamos a realizar? ¿A qué profundidad debo realizar el muestreo de mis suelos? Y esto va a depender básicamente del uso de mi suelo, ¿no? Es un suelo de repente que está, o voy a muestrear para mi suelo que es de producción de mis cultivos, digamos, que tienen poca profundidad de raíces. Entonces, necesito muestrear hasta, digamos, acá dice 0 a 30, pero con 20, 25 centímetros es más que suficiente. En caso de que fueran de repente cultivos o vamos a decir frutales, entonces ahí obviamente hay que tener el criterio de hacer un muestreo a mucho mayor profundidad, ¿no? Mm, Bueno, en los pasos a seguir para este muestreo de campo, obviamente, los muestreos de campo se tienen que hacer cuando no tenemos un cultivo en proceso. Vale decir, podemos, por ejemplo, termina la cosecha, cuando no hay ningún cultivo, hacemos nuestro muestreo. Para esto necesitamos hacer una limpieza superficial, por si acaso hay presencia de repente del rastrojo, se hace una limpieza superficial y a continuación, obviamente, vamos a hacer un hoyo en forma de V. Como se pueden observar en la primera figura, por ejemplo, tenemos ya la pala haciendo este hoyo en forma de una V. ¿Por qué lo hacemos en forma de V? Porque si lo hacemos muy perpendicular, cuando queramos sacar esta pequeña tajada, digamos, de suelo, pues se nos va a caer. Entonces, con la finalidad de que no se caiga, pues hacemos esta forma de hoyo para que podamos obtener la muestra correspondiente. Una vez que hemos sacado la muestra, ¿no es cierto? Debemos de retirar las partes, digamos, de los costados, y la parte intermedia que se va a quedar, esa es la que vamos a tomar como una submuestra. Eh, Estas submuestras las vamos a depositar ya sea en un balde o en una manta, ¿no? Entonces, vamos juntando las muestras y acá viene una pregunta también importante. ¿Cuántas submuestras se deben de tener por cada hectárea, digamos, ¿no? Entonces, mi criterio debiera ser, si yo tengo una hectárea, o sea, no sé, bueno, en la zona sur, por ejemplo, trabajan en base a topos. Entonces, lo que se recomienda es entre siquiera 5 submuestras por topo, ¿no? Entonces, voy a tener por hectárea siquiera unas 15 submuestras.
Una vez que tengo las 15 submuestras, lo que voy a proceder es a hacer el cuarteo correspondiente. Primero mezclo, ¿no es cierto?, la muestra original, que son estas 15 submuestras, y una vez que tengo, digamos, el montón de tierra, lo que voy a hacer es dividirla, ya sea en forma de cruz, o en forma de aspa, ¿no es cierto? Divido en 4 partes casi similares, vamos a decir, ¿no? Porque no van a ser exactas. Y voy a eliminar las partes contrarias, ¿no? Entonces, elimino, por ejemplo, si elimino estas 2 partes de acá, me voy a quedar con estas otras 2, y estas 2 nuevamente voy a proceder a homogenizar. Homogenizar significa mezclar, ¿no? Entonces, acá tenemos una foto en la cual el productor está haciendo su muestreo y, ojo, lo está manipulando con sus manos, ¿no? Sin una protección, sin un guantes. Lo ideal es ponerse un guante. ¿Y por qué? Porque a veces las manos, como están trabajando, producen sudor. Y este sudor, pues, seguramente todos sabemos que el sudor pues, es un poco salado. Entonces, esa sal que queda en las manos puede subir el contenido o la conductividad eléctrica en nuestro análisis, ¿no? Que vienen a ser las sales. Claro, de repente dirán, oye, pero mis manos están sudando pues muy poquito, pero como la muestra que se va al laboratorio es bastante pequeña, entonces sí puede hacer algún cambio o incremento en este valor, ¿no? Entonces ahí La cruz abajo. tener Ya. cuidado, por ejemplo, en de repente ponerse un guantes para hacer el cuarteo correspondiente. Después de realizar el cuarteo, dependiendo de la cantidad de suelo que tengamos, se puede hacer, digamos, 2, 3 cuarteos y nos quedamos al final con una porción pequeña de suelo. De esta porción vamos a nosotros colectar en una bolsa, ¿no es cierto? Aproximadamente entre medio kilo a un kilo. No es necesario mayor cantidad de tierra. Entonces, esta tierra se coloca en una bolsa en el cual también hay que tener el cuidado correspondiente para que, pues, que sea una bolsa limpia, ¿no es cierto? Y la idea es poner la tierra en una primera bolsa, la sellamos, posteriormente en una siguiente bolsa colocamos la tierra y hacemos nuestro etiquetado. Y esta etiqueta, de preferencia, tenemos que o escribir con lápiz. ¿Por qué con lápiz? Porque siempre se produce humedad y por la humedad el lapicero puede llegar a correrse y, o sea, se va a humedecer y puede echarse a perder los datos que vamos a consignar en esta etiqueta, ¿no? Entonces, con el lápiz no va a suceder ello, ¿no? Entonces, de todas maneras, la precaución es colocar la tierra en una bolsa, sellamos la bolsa y en otra bolsita ponemos la tierra, la etiqueta sobre la bolsita y obviamente los datos que se necesitan enviar al laboratorio. Los datos normalmente ahora están pidiendo con las coordenadas, ¿no? Del punto del cual se está sacando o la muestra de suelo. Nombres y apellidos, la zona, obviamente el departamento, provincia, distrito, y la coordenada de ser posible. A veces se complican con el tema de la coordenada, sin embargo, si quieren muestrear por el tema de INIA, sí les van a pedir la coordenada correspondiente. Pero ahora tenemos muchas herramientas, ¿no es cierto?, en los celulares, los cuales nos pueden dar las coordenadas correspondientes. Bueno, acá sí, acá, bueno, voy a leerlo. Dice, la exactitud del análisis está determinado por el muestreo antes que por el procedimiento analítico. Claro, ¿qué me quiere decir? Que si yo tomo una muestra mal realizada, el laboratorio no va a poder cambiar este resultado. Entonces, depende mucho de cómo tomo la muestra. Entonces, normalmente las muestras tienen que tener presente lo que les he indicado, el número de submuestras por hectárea, digamos, la profundidad a la cual ha sido tomada, el procedimiento que se ha realizado, inclusive este tema de no manipular el suelo con simplemente las manos, de repente ponerse un guantecito,
las etiquetas que tienen que estar obviamente bien escritas, bien con todos los datos consignados, ¿no? Entonces, eso es parte de, digamos, un procedimiento importante para que tengamos un buen resultado. Porque si nosotros tomamos mal, lo ponemos en una bolsa sucia, entonces el laboratorio lo único que va a hacer es reflejar lo que nosotros hemos llevado. Por otro lado, también importante mencionar que a veces en campo, pues muchas veces he visto que el productor dice, bueno, tiene una bolsa o una manta y te quieren entregar una bolsa, por ejemplo, de fertilizante, ¿no? De urea, de un fosfato. Entonces, no es recomendable, pues, poner las submuestras en este tipo de mantas, porque salvo que esté bien lavada, ¿no? Porque obviamente hay residuos del fertilizante que pueden cambiar el resultado que nosotros queremos. Por más mínimo que sea, sí va a tener una influencia en el resultado. A veces también quieren llevar los sacos de contenidos de, por ejemplo, de alimentos para animales, tampoco es recomendable, ¿no? De repente un saco nuevo que hay que partirlo, bueno, hacer una mantita, pues, ¿no? Y eso podría ser más, o eso es lo más recomendable. Bueno, una vez que ya se ha tomado las muestras, el, esta muestra es obviamente remitida al laboratorio. En este caso vamos a hablar de los laboratorios de línea, ¿no es cierto? Y ellos recepcionan la muestra y como estamos en campaña, sí se toman un periodo, digamos, un poquito largo para la emisión de los resultados. Ya, entonces no es como, porque tienen bastante, digamos, demanda por los análisis, ¿no? Entonces está llegando al laboratorio alrededor, tengo entendido, de a veces más de 200 análisis por día, entonces se les recarga un poquito el trabajo y como es a nivel, por lo menos el laboratorio que tenemos aquí en el sur, pues recibe de todo lo que es Arequipa, me parece que también Moquegua, en fin, ¿no? Entonces son bastantes muestras y por eso que hay un poquito de demora en el procedimiento para obtener los resultados, ¿no? Este es el informe que les envía el INIA, ¿no? El laboratorio. Entonces, obviamente, tenemos, a ver, creo que tenemos mensajitos ahí a la asistencia. Entonces, esta es la forma como les va a remitir el INEA sus resultados. Si yo tengo, o si he mandado un solo o una sola muestra para análisis, obviamente solo va a venir un resultado, ¿no? Pero si por A o B el productor manda dos o manda tres, o sea, me refiero al mismo productor, obviamente los tres resultados van a llegar en un mismo informe. Bueno, aquí ya está un poquito los datos mucho más claros de cómo nos va a enviar los resultados, ¿no es cierto? Ahí está el código de laboratorio, la fecha de muestreo, cómo ha llegado, obviamente también está dentro del código la identificación de la muestra, o sea, de qué cliente, de qué productor se trata, y obviamente nos va a indicar, estos análisis que está realizando el INEA son análisis de caracterización. Entonces, digamos, es un análisis, considero yo, bastante completo como para tomar una decisión, ¿no? Considera obviamente el tema de pH, que es muy importante, la conductividad eléctrica, la materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible, carbonatos de calcio, que también es muy importante para tomar decisiones en cuanto a planes de fertilización. Bueno, la SIC no viene, esto ya es un cálculo que se hace en la interpretación, que viene a ser la capacidad de intercambio catiónico. Lo que sí nos viene son sodio cambiable, potasio cambiable, calcio cambiable y el magnesio cambiable, ¿no? Entonces, esto sí es importante para hacer el cálculo de la SIC. Y obviamente también nos viene el tema de análisis de textura, ¿no? En el cual nos va a indicar, dependiendo de los porcentajes de arena, arcilla y limo, nos van a indicar qué tipo de suelo tenemos, ¿no? Si es un franco limoso, es un franco arenoso, es un suelo franco, es un suelo arcillo limoso, etcétera, ¿no? Entonces, con estos datos ya se puede tomar, como les repito, una decisión acerca de qué es lo que va a requerir nuestro cultivo.
Entonces aquí más o menos les estaba colocando los resultados, por ejemplo, bueno, como lo escucharon al doctor, yo trabajo en Arequipa, trabajo como supervisora del proyecto Arroz, son proyectos que están financiados por la Gerencia Regional de Agricultura, y bueno, como es arroz, tenemos ámbitos de trabajo en Camaná, Castilla. Estos resultados son del Valle de Tambo, que también es otro valle arrocero, ¿no? Sin embargo, bueno, también he querido presentarles estos resultados y como podemos ver, aquí hay una serie de resultados de varios productores, ¿no? Entonces, y podemos ver que los pHs, tratándose incluso de la misma zona, son diferentes. Entonces, a ver, un momentito, por favor. Acá. ¿Pueden ver la presentación? Ahora sí, ¿no? Ya, entonces, son bastante diferentes. Por ejemplo, hay diferentes pHs, ¿no? Desde, digamos, pHs ácidos incluso, un 6.8, hasta pHs, digamos, bueno, acá no se ve tan altos, por ejemplo, 7.4, 7.3, ¿no? Diferentes conductividades eléctricas. Esos que están resaltados, por ejemplo, son los que de alguna manera llaman la atención por la zona en la cual se encuentran. Por ejemplo, acá hay una conductividad eléctrica que es el que mide la salinidad de nuestros suelos. De 305 ya es digamos, un indicador que ya llama la atención, ¿no es cierto? Porque ya nos está indicando presencia de sales. Bueno, lo que acá sí podemos ver también son los contenidos de materia orgánica. Son bastante bajos, ¿no? El más alto acá tenemos 1.8, que de acuerdo a los parámetros, por ejemplo, de materia orgánica, pues estamos en contenidos de este 1.8, ligeramente superando los contenidos medios, digamos, ¿no? Fósforo, bueno, para la zona en realidad a toda la zona sur, la zona costera de Perú, sobre todo la zona sur, tienen muy buenos contenidos de fósforo, al igual que potasio, ¿no? También en este caso se ha empleado el tema de nitrógeno total, ¿no? Hay ese valor, ¿no? Lo que sí no veo en estos resultados, por ejemplo, el tema de carbonatos de calcio, ¿no? Entonces, bueno, en base al resultado que emite Linea, nosotros podríamos decir, por ejemplo, ¿cómo puedo interpretar, no? Porque esto es como un análisis de sangre cuando nosotros nos encontramos un poquito mal de salud, vamos donde el médico, y el médico lo que nos va a indicar es normalmente un análisis de sangre, ¿no? Y cuando nos hacemos el análisis de sangre y los requerimientos que quieren ese análisis de sangre, pues nosotros vemos los numeritos y pocas veces decimos, ¿y qué significa esto? Igual es en este análisis de suelo, ¿no? Porque el laboratorio nos va a enviar números, ¿no? Como lo que están viendo aquí. Entonces uno dice, pero ¿y qué significa esto, no? Entonces la interpretación básicamente es entregarle al productor, obviamente, los parámetros en los cuales se encuentra su suelo, ¿no? Y obviamente en base a ello se puede hacer una recomendación en cuanto a fertilización, dependiendo qué cultivo tenga, porque no puedo recomendar lo mismo si es papa y si es, no sé, cebolla o si es arroz. Todos los cultivos tienen un diferente nivel de extracción de nutrientes y obviamente dependiendo de ello, dependiendo el análisis de suelo, nosotros tenemos que hacer un plan de fertilización para cada cultivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el tema de pH. Vamos a trabajar básicamente con estos dos resultados que tenemos. Dice acá, y por eso les decía, mira, tenemos un pH de 8.3 y el otro pH de 7.6. Entonces, este cuadrito es bastante importante para interpretar este resultado. Entonces, ¿qué nos indica este cuadro, no? Este cuadrito de pH. Nos dice que entre los pHs de 6.6, digamos, a 7.4, tenemos que digamos, los contenidos de todo lo que son macronutrientes y micronutrientes van a estar disponibles para la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del nitrógeno podemos tener disponible para que la planta la pueda absorber de repente a partir de un 6 hasta un 8.
¿no? El nitrógeno, bueno, en fin, puede estar disponible en esos parámetros, pero lo ideal es que esté en estos parámetros de pH. Miren lo que ocurre con el fósforo, y en eso hay que tener bastante cuidado. El fósforo es un poquito complicado de manejar, porque si tenemos pHs, digamos, superiores a 7,5, ya vamos a tener problemas, ¿no? Porque miren cómo se va angostando este tema de la absorción. Es más, cuando tenemos un pH superior a 8, entre 8,5, casi la absorción por parte de la planta va a ser muy, muy complicada. De igual manera hacia el otro lado, ¿no? Si tenemos pHs, por ejemplo, por debajo de 6,5, también se nos complica el tema de la absorción de este macronutriente por parte de las plantas. Estamos hablando, ojo, de plantas en general, de todas las plantas que de alguna manera se cultivan y obviamente nos van a generar una rentabilidad. Entonces, por eso es importante manejar este cuadrito y saber en qué pH está mi suelo y dependiendo de ello tomar la decisión de qué fertilizante voy a poder aplicar, porque no todos los fertilizantes nos van a responder en los pHs que existen acá. A veces se toma, por ejemplo, en la costa, que normalmente los pHs están por encima de 7,5, se toma la decisión de trabajar con el fosfato diamónico. Entonces, el fosfato diamónico, y lo vamos a ver en una lámina un poco más adelante, el fosfato diamónico, por ejemplo, tiene un pH bastante alcalino, ¿no? En general todos los fertilizantes son sales, ¿no? Y sus pHs, bueno, van a estar altos. En caso del fosfato diamónico, por ejemplo, es bastante complicado porque su pH es de 8,5. Entonces, si el pH del fertilizante ya es un 8,5 y mi suelo también tiene un pH alto, pues obviamente la disponibilidad para que la planta lo extraiga se va a complicar, porque siempre que voy a aplicar un fertilizante, el pH de mi suelo se va a incrementar. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en consideración. Por eso es importante, por ejemplo, en la costa, que cambiemos la forma de utilizar este fosfato diamónico. Entonces, la recomendación, y ojo que hemos trabajado, se han hecho campos de ensayo, es cambiar, ¿no? Y utilizar el fosfato monoamónico, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener en consideración, porque el pH del fosfato monoamónico, por ejemplo, es 4,5, ¿no? Entonces, si es 4,5, tengo un pH alcalino, entonces por más que suba el pH con la aplicación del fertilizante, lo voy a poder mantener en un rango en el cual la planta lo va a poder absorber. En cuanto al potasio, para el tema de la costa no hay problema, siempre va a estar disponible al pH que tenga. No, normalmente tampoco es que superen 8,5. Pocos suelos he encontrado con pHs que estén cercanos a 9. Un poquito sí se complica en pHs por debajo de 6, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos obviamente pHs o pHs ácidos en suelos de la sierra y en suelos de la selva, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí hay que tener un poquito, digamos, hablar o ver el tema de la absorción de este potasio. El azufre también, no hay problema en todo caso con los pHs que tengas en las costas, sí hay que preocuparse por los pHs de ácidos, ¿no? El calcio, bueno, también hay que ver un poquito ahí cómo podemos subir. En general, como un resumen del pH, por ejemplo, que tenemos que tener en consideración, que normalmente, ¿no es cierto?, estos pHs, digamos, los micronutrientes, se nos complica la absorción de los micronutrientes en tierras que estén o en zonas costeras, ¿no? Los micronutrientes. Con los macronutrientes, bueno, problemas con nitrógeno, este cuello que se forma en 8,5 con el tema del fósforo, y lo que sí hay que considerar, en la sierra o en la selva, donde tengo pHs ácidos, muy complicado el tema de macronutrientes, más no tanto, ojo, el tema de micronutrientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pH recomendable, digamos, o qué pH deberíamos de tener en nuestros suelos?
Ojalá para que las plantas no tengan ningún problema en la absorción de tanto de macros ni de micronutrientes, es de repente entre un 6.4 y un 7.4, ¿no? Entonces, en esos parámetros debiera estar fluctuando nuestro pH para que digamos, ok, tengo un pH que no me va a generar ningún problema en la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, acá tenemos la descripción, la interpretación de los diferentes rangos de pH que se presentan, ¿no? Entonces, pHs, por ejemplo, que vamos a encontrar, decíamos, entre 6.4, ¿no es cierto? Y digamos 7.3. Entonces está más o menos en estos parámetros, ¿no? Parámetros neutros, ligeramente alcalinos o ligeramente ácidos, que no se alejen mucho de este 7 que viene a ser un pH neutro. En los temas de, a ver acá, conductividad eléctrica. Cuando veamos nuestro resultado, por ejemplo, no debemos de preocuparnos si este resultado no supera, por ejemplo, 100, ¿no? Entonces, esto les indico porque si les voy a estar haciendo el cálculo si es milisiemens, decisiemens, bueno, un poquito que no se ven. Sin embargo, lo que hay que tener en consideración es que mi conductividad eléctrica no supere los 100 en los resultados, ojo, que me manda el INEA. Porque con este parámetro, por ejemplo, con esa conductividad eléctrica, va a estar más o menos con una clasificación, digamos, como un suelo no salino, normalmente no salino o ligeramente salino. Para temas de la costa, por ejemplo, acá tenemos 95.8, ¿no? Ya se está acercando, digamos, ¿no? Y el otro 57.3, tampoco es que yo haya visto muchos problemas de salinidad en suelos de la costa, excepto los suelos que estén muy pegados al mar, ¿no? En esos suelos que cercanos al mar, incluso cuando sube la marea, a veces el agua pues se filtra, ¿no es cierto? Y normalmente esos campos están llenos de agua, o sea, no baja la humedad, no baja la humedad en esos suelos. En esos suelos sí he encontrado conductividades eléctricas superiores a 100, lo que nos indica que sí haya presencia de sales, ¿no? Moderadamente salinos, ¿no? En ese caso se ha podido verificar. Pero en temas de sierra, no hay casi estos problemas de salinidad. El otro factor importante que hay que revisar es el tema de la materia orgánica. Entonces, miren estos resultados, 1.8, 2.1. Entonces, son obviamente, eh, son porcentajes bastante bajos, ¿no? Lo ideal es tener materia orgánica por encima de 3.5%. Incluso aquí está este indicador de 2.2, está bien, no está tan mal, ¿no? Porque sí he encontrado suelos de 0.5. Aquí, por ejemplo, vamos a ver materia orgánica de 1.5, 1.3, 1, 1, 1.5, 1.3, 0.7. Imagínense esos porcentajes. Y si nosotros queremos ver el rango de materia orgánica, por ejemplo, entonces tenemos que un rango bajo es menor a 2%. Entonces casi todos están aquí, ¿no? Y un rango medio, ya cuando hay de 2 a 4, de 2 a 3.5, ¿no? Entonces, eso es algo que sí me llama la atención y sobre todo si nosotros estamos viendo este tema de, digamos, de agricultura ecológica, obviamente nos llama la atención. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos estos suelos con tan bajos porcentajes de materia orgánica? Porque si nosotros nos remontamos a años pasados, veíamos que estos campos pues se fertilizaban o se utilizaba en todo caso más estiércol, hasta incluso antes de 1950, cuando viene ya la Revolución Verde, pues no se conocía, ¿no? La urea, todos estos fertilizantes sintéticos. Y las producciones pues se hacían básicamente en base al estiércol, ¿no? Entonces, en esos tiempos, imagino que los contenidos de materia orgánica eran mucho más altos de lo que podemos ver ahora. Pero, y este tema de materia orgánica tampoco es un tema tan fácil de recuperar. O sea, yo no puedo decir, oye, le voy a cargar ahora 1 tonelada, 2 toneladas de estiércol y voy a recuperar mi suelo. No es tan sencillo. Justo conversaba con un productor
Y me decía, ¿y en cuánto tiempo voy a recuperar mi suelo, ingeniera? Le estoy echando tanta materia orgánica. Entonces yo le decía, bueno, hemos ido deteriorando nuestros suelos a lo largo de, digamos, 20, 25, 30 años, pues no lo vamos a poder recuperar en un año o en dos, ¿no? Entonces es una tarea bastante difícil que se tiene que realizar. Ojalá ahora tenemos opciones de utilizarlos, de repente el compost y otro que está y que lo tienen a la mano, que sí les recomiendo que utilicen, es el tema del guano de las islas. El guano de las islas se está utilizando en todos los valles de acá de la costa y estamos teniendo muy buenos resultados, ¿no? Adicionalmente a que sí nos da la provisión de nitrógeno, fósforo, potasio, algunos micronutrientes, lo que más nos ayuda, digamos, es a que los fertilizantes sintéticos, que sí o sí vamos a tener que utilizarlos porque decirles yo ahorita, con guano de isla van a sacar su producción, sería mentirles. Sin embargo, el utilizar el guano de islas, por ejemplo, va a hacer que nosotros bajemos la cantidad de fertilizantes sintéticos que tengamos que aplicar a nuestros cultivos. Eso ya está aprobado, nosotros lo estamos trabajando ya más de 2 campañas, o sea, estamos hablando de 2 años, y se está viendo todos los beneficios que está dando el tema de la utilización del guano de islas, el tema de repente de aplicar otras fuentes orgánicas. Entonces, yo creo que debemos empezar por ahí, ¿no? Entonces, para ir recuperando este tema de la materia orgánica. Y bueno, ojalá hubieran suelos que tengan por encima de 4, siquiera 3 de materia orgánica, para que de alguna manera nosotros pues estemos trabajando menor cantidad de fertilizantes y siendo más eficientes en todo caso. Igual, así utilicemos los fertilizantes sintéticos, siendo más eficientes con el uso de estos, ¿no? También el tema creo que también tocaron el tema de las quemas, de los rastrojos, importante mencionarlo. No debería estar prohibido, bueno, está prohibido el tema de la quema de los rastrojos. Sin embargo, la realidad es que siempre vamos a encontrar campos, incluso valles enteros en los cuales después de las cosechas, pues queman los rastrojos, ¿no? Y mucho más complicado es en la costa, sobre todo en estos valles costeros que siembran arroz, cosechan el arroz, se queda el rastrojo del arroz, la paja del arroz, y lo que hacen muchos productores es prenderle fuego, ¿no? Entonces, esto pues obviamente va a deteriorar un montón los suelos, ¿no? No solamente va a matar todos los microorganismos que se encuentren en ellos. A veces también tiene la creencia el productor de que no, si es un ratito, me decía la ingeniera, pero pasa un ratito, no es mucho rato lo que está quemando ahí, ¿no? Entonces, no es así, no es tan sencillo. Entonces, hay muchas opciones ahorita de trabajar con esos restos, con esos residuos, ¿no? La incorporación, por ejemplo, del rastrojo del arroz en estos valles, así en agua, está incrementando los niveles de materia orgánica. Como les digo, no lo va a incrementar, o sea, no es que yo incorpore la paja de arroz ahora y mi porcentaje de materia orgánica era 1, incorporé esta campaña y voy a esperar un resultado de 1,5 en la próxima campaña. No es así de sencillo. Sin embargo, hemos visto después de 2 años, este suelo que tenía, no, si no me equivoco, 1,3 de materia orgánica, para este último análisis que hemos realizado, su materia orgánica ya había subido a 1,4, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante, ¿no? Este incremento de materia orgánica. Bueno, el otro factor viene a ser el fósforo. Fósforo y potasio, ¿no? Entonces, también miren los indicadores acá. Tenemos 76,6, 69,4 y tenemos potasio 355,91 y 361. Como podemos ver, eh, son contenidos altos de fósforo y potasio. Si yo reviso acá los parámetros, me dice que menor a 7 lo voy a considerar bajo en cuanto al fósforo. Menor a 100 ppm y en el potasio también. Medio dice de 7 a 14, ¿no?
y potasio en el otro para que sea un contenido medio de potasio de 100 a 240. Y por encima de 14, en el caso del fósforo, y el potasio 240 ya son niveles altos. Entonces miren lo que ocurre acá. Para el fósforo, 76.6. Ya decía que por encima de 14 ya era alto. Y miren el potasio, 355, igual 240 arriba viene a ser un contenido alto. Entonces, estamos en contenidos bastante altos de fósforo. Pero alguien me preguntaba y me decía, pero si son altos, ¿este fósforo es disponible? Claro, el análisis me está dando como fósforo disponible. Entonces, sí está disponible, excepto acá, no, en ambos está bien. Estos contenidos son altos. En un productor, y eso les estoy diciendo con conocimiento de causa porque se ha trabajado, yo miraba sus contenidos de fósforo por encima de 59, si no me equivoco, cercano a 60. Entonces le decía, mira, de acuerdo al... Y el otro factor importante, cuando yo reviso fósforo, por ejemplo, lo que tengo que tener en consideración o revisar inmediatamente es el tema de carbonatos de calcio. Mm, ¿qué puedo decir del carbonato de calcio? Vamos a para que lo entiendan. Esto es normal, eso estoy hablando de tierras de la costa, ojo, es como el enemigo que tenemos en el suelo. ¿Por qué? Porque este carbonato, ahí dice carbonato de calcio, está de la manito con el calcio, ¿no? Están caminando juntos. Sin embargo, cuando yo incorporo el fósforo de forma sintética, este carbonato dice, ¿sabes qué? Calcio, ya no me gustas tanto, más me gusta el fósforo. Y entonces deja el calcio y se agarra al fósforo, secuestra el fósforo. Entonces, ese fósforo que estamos aplicando, pues ya no va a estar disponible para las plantas. Y el nuevo compuesto que se forma incluso es tóxico para las plantas, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar este contenido de carbonato de calcio. Cuando este carbonato de calcio está por debajo de 5, mira, estoy siendo bastante flexible, podría decir que no me va a generar tanto problema. Ojo que por encima de 2% ya tengo algún problemita, ¿no? Por ahí. Pero ya con 8.2 o mayor a 8.2 sí ya me tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces me tiene que llamar la atención y yo debiera, ojo, hacer algún, yo debiera hacer algún, digamos, tratamiento a mi suelo, ¿no? Hay suelos, he visto suelos en la costa, por ejemplo, con contenidos de 22 o de más de 20% de carbonato de calcio, ¿no? Entonces, en esos casos ya, como les digo, hay que poner especial interés al tema de fósforo, ¿no es cierto? Que es con el que voy a tener inconvenientes, ¿no? Con porcentajes de menores a 2, incluso 3, no hay mucho problema. En este de acá, por ejemplo, ya no me da carbonato de calcio. A veces no dan en los contenidos de carbonato de calcio, ¿ya? Pero en este análisis que está haciendo en línea sí está dando el tema de carbonatos de calcio, ¿no? Entonces, bueno, el otro tema son la SIC, la capacidad de intercambio catiónico, que viene a ser básicamente la sumatoria de todos estos elementos, sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿no? Y dependiendo qué SIC me da, yo puedo catalogar a mi suelo, si es un suelo rico, si es un suelo medio, un suelo pobre o extremadamente rico, en fin, son parámetros que en la interpretación se les va a indicar, ¿no? Acá estaba, justo estaba hablando de los carbonatos de calcio y aquí está, ¿no? Mire, dices, cuando es menor a 1.5, sin problema. Cuando ya tengo entre 1.5 y 5, como les decía, ya afecta la disponibilidad de fósforo y micronutrientes. Cuando tengo ya por encima de 5%, ya me va a afectar sí o sí la disponibilidad de mi fósforo y obviamente va a haber presencia de material segmentado. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo mucho en consideración. Eh, bueno, cuando uno tiene los análisis y obviamente hay que interpretarlos, entonces cuando se interpreta, pues un informe básico que se debiera de presentar a los productores es este de acá, ¿no? Entonces acá está el informe de interpretación de análisis de suelo, donde normalmente va a estar los parámetros que nos indica el laboratorio y la interpretación correspondiente, los rangos, ¿no es cierto?, en los cuales se encuentra el suelo y la interpretación de acuerdo a lo que nos está enviando.
Se le envía también este cuadrito que es bastante interesante para que tenga en consideración el tema del pH, los rangos de conductividad eléctrica, carbonatos, fósforo, potasio, que les he indicado, ¿no? Materia orgánica. Con estos datos, obviamente, se propone, dependiendo del cultivo que esté o que tenga o vaya a instalar el productor, se le propone, pues, un nivel de fertilización, ¿no? Entonces, pero eso no lo va a entender si nosotros vamos a ir colocando, de repente, un tema ya necesita usted, por ejemplo, acá, ¿no? Dice kilogramos, ¿no es cierto?, por hectárea de potasio, que la forma como lo absorbes como K2O. Entonces, si le voy a poner menos 231, va a decir, ¿qué es eso, no? A qué se refiere? Entonces ya se propone y se convierte ya, por ejemplo, en sacos de sulfato de potasio o el fertilizante que va a utilizar el productor, ¿no? Para que no tenga problemas con este tema de las unidades, digamos, ¿no? Entonces acá estas unidades de potasio, por ejemplo, podrían, equivalen en todo caso a 15 sacos de sulfato de potasio por hectárea. Igual en el caso del fósforo, ¿no es cierto? Ya se le indica cuántos sacos en este caso es de fosfato diamónico, podría utilizar por hectárea, ¿no? Y así sucesivamente, también en el caso de nitrógeno. El nitrógeno es algo, como ustedes van a ver, en la mayoría de los análisis no les van a dar porcentaje de nitrógeno, porque el nitrógeno lo vamos a calcular a partir de la materia orgánica. Pero como ustedes han visto, los contenidos de materia orgánica son bastante bajos. Entonces, la forma clara de cómo les podría indicar es que si mis contenidos de materia orgánica son bajos, casi toda la fertilización nitrogenada que necesite el cultivo se la voy a tener que dar artificialmente, ¿no? Entonces, porque si tuviera más contenido de materia orgánica en mi suelo, entonces ahí los fertilizantes nitrogenados que yo vaya a utilizar van a bajar, ¿no? Entonces, también se le hace una recomendación en cuanto a su abonamiento de fondo, cómo tendría que ir el segundo abonamiento, si es que hay uno, etcétera, ¿no? Entonces, de eso consta básicamente, digamos, la interpretación del análisis de suelo. De repente, ahorita escuchan y qué complicado, no entiendo nada. Sin embargo, esta forma de enviar el informe ya les da una herramienta y como ya está todo desglosado con cantidad de fertilizantes, etcétera, tampoco van a tener mucho problema en aplicar su plan de fertilización. Ahora hablamos también, ¿y esto en qué está? ¿Por qué? ¿Por qué me dices 15? ¿Por qué no 16? Etcétera, ¿no? Entonces, eso, ¿ves? Acá está el informe de interpretación un poquito más detallado, ya lo puse en una sola diapositiva. Entonces, acá claramente se indica el rango en el cual está el análisis, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este me dice 7.6. Entonces, mi rango va a ser entre 7.3 y 7.8. ¿Qué me dice este rango? Me dice que es un suelo ligeramente alcalino. ¿Qué voy a interpretar? Le voy a decir, hay existencia de carbonato cálcico y hay una deficiente asimilación de nutrientes. Eso es lo que significa tener este rango de pH, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la conductividad eléctrica menor a 100, normal, no existe restricción para ningún cultivo, aunque algunos cultivos muy sensibles pueden verse afectados en sus rendimientos. Materia orgánica, por ejemplo, acá sí tiene un término medio, entonces ahí le pongo mantener porcentaje de materia orgánica o subirlo por último, ¿no? Fósforo, por ejemplo, 114 medio, acá tiene 10, ¿no? Este productor, su suelo tenía 10, entonces ya le pongo considerar fósforo al momento de la fertilización, ¿no? Entonces se va interpretando, entonces el agricultor, el productor ya tiene claro. En cuanto a los cationes, por ejemplo, intercambiables, sodio, potasio, calcio, magnesio, por ejemplo, también obviamente se hace el cálculo, como les dije, con estos datos puedo sacar mi SIC, y en este caso me sale 68.16, que con mis parámetros mayores a 40 me indica que este es un suelo muy rico, ¿no? Entonces yo lo interpreto como un suelo rico. Entonces acá también, ojo, se ha hecho el cálculo del porcentaje de sodio intercambiable, por ejemplo, y me sale un porcentaje de 5.36. Pero estos son cálculos ya que los va a realizar el ingeniero, ¿no? Y de acuerdo a lo que él calcule, ya les va a dar, obviamente, los datos y la interpretación correspondiente. Entonces, ¿puedo yo tener un suelo
Porque en este caso, como sale un suelo muy rico, normalmente se va a corresponder en cuanto a sus reservas de estos cationes intercambiables digamos, a reservas de potasio alto, de calcio alto, de magnesio alto, ¿no? Pero como les digo, que lo entiendan ahorita va a ser un poquito complicado. Sin embargo, si ya la interpretación les llega así como está, pues ya no van a tener ustedes ningún inconveniente. Bueno, para complementar algo de fertilizantes, tenemos los fertilizantes nitrogenados, el más usado, por ejemplo, la urea, el nitrato de amonio y el sulfato de amonio, ¿no? Entonces, mi decisión de qué fertilizante nitrogenado voy a utilizar va a depender mucho de qué tipo de qué, o va a depender mucho de mi análisis de suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la costa, porque tenemos que partir también desde entender que los fertilizantes sintéticos que existen, pues unos van a ser de reacción alcalina y otros van a ser de reacción ácida. Entonces, normalmente los nitratos de amonio, por ejemplo, son de reacción alcalina. Entonces, les digo, no debieran usar este tipo de fertilizantes en suelos de la costa. Por ejemplo, el sulfato de amonio es una excelente opción para utilizarlo en este tipo de suelos. Sin embargo, sus porcentajes de nitrógeno son un poquito más bajos, ¿no? En comparación de la urea. Pero la urea tiene un problemita, que es muy volátil, ¿no? Entonces se volatiliza muy fácilmente. Acá hay algunas ventajas. Yo les voy a compartir estas diapositivas para que lo tengan. Acá hay unas ventajas del uso del sulfato de amonio en comparación a la urea, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que lo puedan revisar. Aquí, por ejemplo, el tema de los productos o los fertilizantes fosfatados, ¿no es cierto? Tenemos desde la roca fosfórica, ¿no es cierto? Ojo, la roca fosfórica es como el ingrediente principal para todos los fertilizantes fosfatados que se tienen, ¿no? El superfosfato triple, el superfosfato simple, el triple, el fosfato diamónico, el fosfato monomónico, y ahora han salido otros más, por ejemplo, los microessential, que ya son fertilizantes que en el mismo gránulo tienen hasta 4 elementos, ¿no? Entonces, son fertilizantes, digamos, más modernos y que tienen a veces mejor respuesta en nuestros cultivos, ¿no? Aquí sí una explicación acerca de la aplicación del fósforo. Y esta lámina está relacionada con esta diapositiva, que nos indica cómo se mueven los fertilizantes o, digamos, los macronutrientes en el suelo, ¿no? En el caso del nitrógeno, por ejemplo, se disuelve muy fácilmente en la planta y en el suelo. Este es en un suelo, ¿no? Entonces podemos poner el gránulo de urea, digamos, y se va a disolver rápidamente. El fósforo no. El fósforo se disuelve muy lentamente en el suelo, ¿ya? Pero una vez que la planta lo toma, ¿no es cierto? Es bastante móvil. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, ver el tema del fósforo. ¿En qué momento aplicar mi fertilizante fosfatado? El potasio es intermedio, ¿no? Entonces, no es tan rápido, ojo, como el nitrógeno, pero tampoco es tan lento como el fósforo, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos casos, en lo que es nitrógeno, por ejemplo, móvil en el suelo, móvil en la planta. Fósforo, poco móvil en el suelo, pero bastante móvil en la planta. El potasio es medio, como les decía, pero en la planta sí es bastante móvil, ¿no? Entonces, esto quería mostrarles porque con esta explicación yo tengo que tomar de en qué momento debería de aplicar mi fertilizante fosfatado, ¿no? Entonces, ya hace bastantes años ya indicaban esto, ¿no? Indicaban que el fósforo debiera ser aplicado lo más cerca posible a la planta. Pero entonces tenemos acá un inconveniente. Si yo he dicho que el fósforo es bastante lento en el suelo, significa que si yo pongo mi gránulo de fósforo, como hacen ahora a veces, instalan su cultivo, y cuando ya la plantita está grande, dicen, recién le voy a dar para que coma, ¿no? Esos son términos, ojo, que utilizan los productores. Cuando se les recomienda, no, el fósforo hay que aplicarlo como abonamiento de fondo. No, no, ingeniero, ¿y con qué va? Si no tiene raíces para comer.
Entonces no es tanto así, ¿no? Lo que el fósforo hace es dar energía a la planta y trabaja bastante en el tema de, digamos, de raíces. Nos va a ayudar con el tema de formación de raíces. Entonces yo debiera tener el fósforo pues aplicado desde antes de instalar mi planta. Porque si yo lo voy a aplicar después, entonces pongo mi gránulo de fósforo, digamos, el fosfato diamónico, el monomónico. Para disolver se ha visto que más o menos en 30 días este fertilizante se moviliza en el suelo alrededor de 1,5 a 2 centímetros en 30 días. Vale decir que si yo voy a poner mi fertilizante hoy día, ya que estamos 8 de agosto, al 8 de septiembre se va a movilizar recién 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Y ustedes creen que en estos 2 centímetros se encuentre la raíz de mi plantita? No, no, no va a ser así, porque las raíces de mi planta ya van a estar mucho más profundas. Siquiera estarán, pues, no lo sé, a 10 centímetros, 7 centímetros. Entonces, ¿cuándo va a llegar este fósforo a la zona radicular donde tiene que extraerla la planta? Por eso es importante ver el momento oportuno en el cual yo debiera aplicar mis fertilizantes. ¿No? Acá lo que les explicaba, el diamónico, su pH es 8,4, digo 8, su pH es 8, y el monomónico parte con un pH de 4, 4,5. Por eso es importante de ver cuál de los fosfatos debo utilizar, que va a depender mucho del pH que tenga mi suelo. Potasio, importante también, la resistencia contra el estrés biótico, abiótico, y ojo, lo que siempre nos debe quedar claro para nosotros en respecto al potasio es que el potasio me va a dar calidad de producto, ¿no? Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, el tema, a ver, cualquier grano, trigo, arroz, etcétera. Ese granito, por ejemplo, si fuera arroz, cuando vaya al proceso de pilado, no se va a partir mucho, por ejemplo. Pero adicionalmente, este granito de arroz de un cultivo que se haya aplicado potasio va a pesar más que uno en el cual no se haya aplicado potasio. Eso ya lo hemos trabajado y ya está también, obviamente, corroborada esta información, porque, por ejemplo, había un productor que siembra su arroz y a veces ellos prefieren venderlo en cáscara, o sea, sin hacer el proceso de pilado, o sea, no lo venden como arroz blanco. Entonces, ¿por qué? Porque cuando entra a pila el arroz a veces se quiebra, ¿no? Entonces, estos cultivos que no han sido llevados con potasio, por ejemplo, puede tener mayores, digamos, posibilidades de quebrar, ¿no? Obviamente también depende del tema de la quiebra del grano, depende de otros, muchos más factores. Sin embargo, el potasio también es importante mencionar. Entonces, lo normal es que por cada 100 sacos, pues a veces sacan, ¿no? Y algunos sacan hasta 20 sacos de arroz quebrado, ¿no? Pero este agricultor de sus 100 sacos pilados no llegaba a un saco de arroz quebrado, ¿no? Entonces decía, pues ingeniera, sí funciona lo que usted dice. Entonces, igual sucede en los demás cultivos, ¿no? Me va a dar calidad de mi producto. Acá importante que quede claro, por ejemplo, en cuanto a los fertilizantes potásicos, ¿qué debo de usar? ¿Cloruro de potasio en la costa? No, no debiera usar cloruro de potasio en la costa. Debiera utilizar sulfato de potasio. ¿Más caro? Sí, pero le hago menos daño a mi suelo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración. En la sierra, sí puedo utilizar el cloruro de potasio, ¿no? En la sierra. Bueno, algunas deficiencias y lo que ya les expliqué. Esto también es, ojo, algunas recomendaciones que se hacen a los productores, ¿no? Acerca de cómo debían abonar. Pero en general, ya se ha demostrado que abonar o poner los fertilizantes, sobre todo lo que sea guano de isla, el fósforo y el potasio antes de la instalación de los cultivos, está dando muy buenos resultados en cualquier tipo de cultivo, ¿no? Porque al final a veces primero instalan y luego recién quieren fertilizar y no va a dar el mismo resultado de esa manera, ¿no? Entonces, pero algunos también dicen, pero usted me está diciendo que ya ponga el fósforo, que ponga el potasio, más el guano de isla y después en mi siguiente abonamiento tengo que volver a poner. No, la respuesta es no.
¿no? Si ya lo puso usted de fondo, ya no tiene por qué aplicarle después, ¿no? Entonces, este trabajo que estamos realizando en cuanto a la utilización del guano de las islas o cualquier abono orgánico, el compost, eh, mezclado con temas de sintéticos por el momento, como les digo, porque nuestros suelos todavía no están preparados para trabajar solo con orgánicos, está dando excelentes resultados. Yo en todo caso les recomiendo que para cualquier cultivo que tengan ustedes, pues lo utilicen de esa manera, ¿no? Entonces hagan su abonamiento de fondo. Abonamiento de fondo, obviamente, lo único que significa es pues abonar antes de instalar mi cultivo, ¿no? Entonces en la preparación del terreno, ¿no? Lo puedo aplicar, vamos a ver unas fotitos por aquí. A ver, acá está. Por ejemplo, aquí el terreno ya está preparado, ¿no es cierto? Y se bolea el fertilizante. En este caso, por ejemplo, está fertilizando nitrógeno, está el fósforo y está el potasio. Entonces, están entrando estos tres macronutrientes ya de forma, digamos, antes de la instalación del cultivo, ¿no? Entonces, se aplica el fertilizante, va a quedar así en el suelo, pero lo que hay que tener en cuenta acá, si es que voy a utilizar un abono nitrogenado, es tapar inmediatamente, ¿no? Para evitar el tema de la volatilización. Viene el tractor con su gancho, con su riel, lo entierra, en este caso está para el arroz, ¿no es cierto? Y lo entierra, entra el agua y se empieza a sembrar. Acá, bueno, se está haciendo una siembra mecanizada con estas maquinitas, ¿no? Que son las sembradoras de arroz, que ya lo instala el campo, ¿no? Entonces, ustedes ven que esta plantita ya está entrando a un suelo que ya tiene abono. Ojo, acá no está la fotografía, pero también se aplicó el guano de las islas. El guano de las islas le aplicamos en este caso 6 bolsas por hectárea, ¿no? Entonces, este productor, esto no, bueno, después ya viene una segunda fertilización, básicamente nitrogenada, para el caso del arroz, y bueno, se puede hacer un desmanche, pero ya son pocas cantidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está colocando una bolsa de sulfato de amonio, ¿no? Entonces, es muy poco y solo como desmanche, o sea, en las partes donde vemos que las plantas de repente no tienen el tamaño o no han macollado lo suficiente, ¿no? Entonces ya se aplica un pequeño desmanche, ¿no? Esta lámina también es importante para ver que no todas las plantas tienen el mismo nivel digamos, de requerimiento nutricional, ¿no? Entonces, es diferente. El arroz, por ejemplo, necesita 22 unidades de nitrógeno, por ejemplo, por cada tonelada, el frijol 60 y así. Son diferentes niveles de absorción que tienen las plantas. Entonces, dependiendo de estos niveles de absorción, se prepara los planes de fertilización. Ahora, va a depender mucho también de cuánto quiero tener en rendimiento, porque no es lo mismo decir quiero tener un rendimiento de 13 toneladas a 15 toneladas. Porque si yo quiero obtener 15 toneladas, voy a tener que subir mi nivel de fertilización. Pero sí tiene que ver mucho el saber, conocer, esto ya está, todo es de conocimiento, ¿no es cierto? Y obviamente se han hecho los estudios correspondientes en qué extrae cada planta, es decir, qué comen mis plantas, o sea, qué necesitan comer para que ellas puedan producir tanto o tener tal rendimiento, ¿no? Entonces eso ya es de conocimiento, se han hecho los estudios correspondientes, así que ahí ya no podemos hacer nada. Saber cuánto absorbe la planta, saber qué tiene mi suelo para yo darle lo que necesita nada más, ¿no? Porque tampoco a veces cuando no sabemos qué tiene el suelo, pues empezamos a dar o a fertilizar de acuerdo, no sé, por costumbre, por tradición, porque mi papá lo hizo, porque mi hermano lo hace, mi cuñado lo hace, no sé, esas siempre han sido respuestas que me daban los productores, ¿no? ¿Y usted cómo aplica? Yo fertilizo así, así. ¿Y por qué lo hace? Ah, porque así siempre lo hacía, porque mi cuñado lo hace así. O sea, no había un sustento técnico de por qué fertilizaban de X manera, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tenerlas en consideración. Este cuadrito importante, ¿se acuerdan que les decía que los fertilizantes
o sea, tienen una reacción ya sea ácida o alcalina, este cuadrito los va a ayudar con eso, ¿no? Bueno, el otro tema también, el manejo del agua es importante. Mm, Eh, sí, Acá sí quería hacer una comparación, no sé si puedan visualizar. Estos dos cajones, acá en la costa le dicen cajones, se han instalado el mismo día. El mismo día, el mismo proveedor de semilla, la misma sembradora. La única diferencia es que el campo que está, bueno, a mi derecha, el que estoy señalando en este momento, no tiene abonamiento de fondo y este sí tiene abonamiento de fondo. Entonces yo creo que se puede ver claramente la diferencia. Y obviamente más adelante ya en el desarrollo, pues este tuvo mejor rendimiento, menor cantidad de fertilizante aplicado comparado con este campo, ¿no? Entonces, así como este, hay una serie de ejemplos que podríamos ver, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que les quería presentar. No sé si tienen algunas preguntas para, en todo caso, responderlas, ¿no? muchas gracias, ingeniera Betty, muy, muy interesante. Y conociendo audiencia de los agricultores, tal vez la clase fue un poco difícil para ustedes. Y obviamente no se puede así aprender medicina en una clase, aprender agronomía en una clase. Se estudia agronomía 5 años, 6 años y muchos años de experiencia. Entonces yo creo que lo que básicamente quería decir la ingeniera Betty es que es importante hacer análisis de suelo. Cómo interpretarlo después es ya otra pregunta. Y por lo menos teniendo experiencia con agricultores chilenos, y bueno, señorita Francisca puede, puede también participar, que con Francisca nosotros hicimos clases presenciales a agricultores durante todo un año y hablamos que es muy, muy importante hacer análisis de suelo y después hicimos como 3 meses de recreo para implementar todo lo que ellos aprendieron en el curso y terminamos como en septiembre y después de Navidad, después de Año Nuevo, de nuevo nos encontramos, hicimos como una convivencia de cierre y preguntamos si implementaron algo, si hicieron análisis de suelo y apareció que nadie hizo nada. Entonces, eso es muy común aparentemente en agricultores, como que hacerlo lo mismo, pero no hacer nuevo. Entonces aquí la invitación justamente probar algo nuevo de lo que nosotros hablamos en el curso sobre solarización, otro tipo de pesticidas, importancia, por ejemplo, de análisis de suelo. Y después ustedes pueden encontrar un experto que le puede interpretar. Pero si ustedes no traen muestras del suelo al laboratorio, nadie puede interpretar nada. Y bueno, nosotros, ¿por qué invitamos a la ingeniera Betty? Porque en la primera clase nosotros pedimos a ustedes si hacer análisis de suelo y darnos resultados para poder interpretar y eso no ocurrió. Entonces, por lo mismo, para nosotros con Francisca fue muy, muy difícil interpretar algo que no tenemos. Entonces, yo quería solicitar a ingeniera Francisca, tal vez también decir algo, lo que usted quiere decir, tal vez reforzar lo que queremos decir en otras palabras. Por favor, ingeniera Francisca. No, la ingeniera en un momento mencionó que los agricultores aplican los fertilizantes de una manera siguiendo la tradición. Y creo que es algo transversal, no solamente en Perú, acá también ocurre lo mismo. No es común hacer el análisis de suelo aún, todavía no es frecuente. Sí lo hacen las empresas grandes, pero la idea es que los agricultores también sepan y
que entiendan que desde teniendo conocimiento de qué es lo que hay en su suelo, pueden ahorrar recursos. Entonces, creo que hay que seguir en este camino de instar a la gente a realizar análisis de suelo. No, al menos acá la universidad en Arica no lo hace por un tema de negocio, porque los costos son súper bajos comparados con lo que cobra un laboratorio privado. Entonces, creo que las universidades allá en Perú, no sé si es que lo hacen el tema del análisis, también deberían seguir una línea, o sé que el proyecto que están ejecutando de INEA, si no me equivoco, con 2 millones de muestras, eh, creo que están bien encaminados, obviamente, a seguir haciéndolo masivo y creo que eso podría ser, esa es mi reflexión de hoy. Y muchas gracias, ingeniera Francisca, y tal vez podemos ofrecer, ingeniera Betty, tal vez usted puede dejar de compartir y así podemos ver personas. Si alguien quiere prender su cámara em, y hacer preguntas, y nosotros podemos intentar responder. Señor Eusebio, por favor. Doctor Alexander, buenas tardes con todos y todas. Por favor, disculpando, pidiendo las disculpas. Estoy en una de las regiones del Perú que no tengo señal bien. Quería aprovechar este pequeño momento, agradecerte, doctor Alexander, por favor, y asimismo a las ingenieras, a las especialistas por sus eh, maravillosas experiencias. Lamentablemente, muchos iniciaron con muchos entusiasmos, pues, después poco a poco bajaron, pero igual forma les felicito también a cada uno quienes han podido terminar, quienes han podido aprovechar este espacio de muchísimas experiencias de nuestros expertos, expertas eh, que nos han contribuido con sus exposiciones. Esperamos de que les va a servir seguramente, pero también sería bueno después de este curso podrían empezarlo. El asunto es iniciarlo. Si tiene dificultades, si tiene, son procesos definitivamente, pero creo que es importante empezarlo y que también construyendo las experiencias. No es igual entre la costa y la sierra de selva. Cada uno tiene, entonces, doctor Alexandre, discúlpame de que es por el motivo de mis cargas de las actividades. Igual ahorita estoy con un grupo de organizaciones, estamos trabajando sobre el reconocimiento de las semillas nativas que son base de la alimentación, base de la producción. Entonces me he comprometido y me encuentro en un hospedaje. Lamentablemente el internet no me acompaña bien, pero igual yo le estaré llamando una vez regresando a Lima para conversar lo que es un fuertísimo abrazo y mil agradecimientos a quienes nos han acompañado con sus exposiciones. Para que la ingeniera Betty sepa que el señor Eusebio es el presidente de ANPED, no sé si se conocen ustedes. Y muchas gracias, señor Eusebio, por esta oportunidad. Y por favor, agricultores, si ustedes tienen alguna pregunta, duda, consulta, pueden aprovechar aquí la oportunidad porque es nuestra última sesión del curso tal como lo planificamos. Señora Eusebio, si usted puede, por favor, apagar el micrófono. Muchas gracias. Y ahí
agricultores, ustedes pueden preguntar o también retroalimentarnos. Por lo menos agricultores en Chile nos dijeron que ellos querían más que clases teóricas, clases prácticas. Y bueno, queremos hacer este programa de clases prácticas. Aquí obviamente en forma virtual no es posible hacer clases prácticas, eh, pero ustedes pueden preguntar ahora, darnos su retroalimentación porque es nuestra última clase, por favor. Sí, más bien en el chat me parece que han dejado unas consultas. Entonces, acá creo que hay una consulta de Milagros, eh, que me parece que dice si para sembrar un frutal en el hoyo se aplica roca fosfórica, ¿le puedo adicionar el fósforo antes de instalar el cultivo? Así es. Bueno, en tema de roca fosfórica se ha demostrado también que si bien es cierto, la roca fosfórica es el ingrediente activo para todo lo que son los fertilizantes fosfatados, sin embargo, a esta roca fosfórica se hace un proceso, que es un proceso de acidificación. Normalmente la atacan hasta por 3 veces, ya sea con ácido clorhídrico, con ácido fosfórico, ¿no? Y nacen los fertilizantes fosfatados, ¿no? El fosfato diamónico, el fosfato monoamónico, el microesencial que hay ahora último, ¿no? Sin embargo, tampoco es que le vaya a hacer daño, ¿no? Entonces la roca fosfórica tiene muy buenos resultados en pHs ácidos, así que si su pH es ácido o está por debajo, digamos, de 6, 5.5, yo creo que sí puede hacer la mezcla con el fosfato diamónico, pero como les digo, entre diamónico y monomónico hay que revisar el tema de pH. Ahora sí, lo que sí les recomiendo es hacer sus análisis de suelo. Con esta campaña que les he mencionado que se está realizando aquí en Perú, se está obviamente masificando el tema de los análisis. Sin embargo, ya hace como 2 años, 3 años, empezó con algunos análisis de suelo que los mismos productores financiaban. Y tampoco imagino que en su país también no creo que sea tan caro, ¿no? Hacer un análisis de suelo, un análisis completo, un análisis de caracterización. Cuesta menos de lo que cuesta una bolsa de urea, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo en alguna relación. Entonces, si es así, y de repente yo haciendo mi análisis de suelo, voy a poder utilizar menor cantidad de estos fertilizantes y de repente ahí va a estar mi ahorro, ¿no? Lo que gasté en el análisis de suelo, al final lo voy a poder recuperar con, digamos, con la menor cantidad de fertilizante sintético que voy a poder aplicar. Estoy segura de que la fertilización que están aplicando así de forma tradicional, por costumbre, es más de lo que requiere mi planta. Eh, hay un, hay algo que tenemos que tener también en consideración, y lo pueden revisar ahora que tenemos internet a la mano, se llama la ley del mínimo, ¿no? Entonces, revisemos ese término. Significa que yo puedo aplicar toneladas de un elemento, en este caso un macronutriente. Sin embargo, si alguno de los otros elementos, en realidad la planta necesita 17 elementos, ¿no? Entre macros, micros y obviamente el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, son 17 elementos que la planta consume. Entonces, si alguno de estos, digamos, 17 está por debajo del nivel que requiere la planta, por más que le ponga, como les decía, toneladas del otro elemento, la planta no va a producir. Entonces, ¿cómo voy a tener o saber yo qué es lo que tiene en mi suelo? Pues lo único que les va a dar ese dato, la única herramienta que les va a dar ese dato va a ser el análisis de suelo. Entonces, nuevamente, recalcar en todo caso que sí utilicen, hagan sus análisis de suelo para que puedan ustedes tener una herramienta y tomar buenas decisiones, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Betty.
Aquí hay otras preguntas. ¿Qué me puede decir del guano de codorniz? Y otra de Rosario. Hay una medida mínima de terreno para hacer análisis de suelos, es decir, si se hace a espacios pequeños también. Por favor, ingeniera Betty. Ok, en cuanto al, si me puede decir respecto al guano de codorniz. Yo imagino que el guano de codorniz debe estar muy similar a lo que es la gallinaza o los estiércoles de las granjas de pollos, ¿no? Porque básicamente los niveles que contenga un guano va a depender mucho de la alimentación que se le dé. Entonces, en ese requerimiento no hay problema, pero sí hay que tener, digamos, el cuidado de que no se aplique inmediatamente. Vale decir, no puedo sacar del, ¿cómo se le dice? Donde está la granja, ¿no? No puedo sacar directamente de la granja y llevarlo inmediatamente a mi campo, y encima instalar inmediatamente mi cultivo, porque ahí sí voy a tener un problema de quemado, ¿no? Porque cuando tengo en este caso, el guano de codorniz, tiene que sufrir un proceso. Entonces, hay que dejar que ocurra ello. Y si no, y si lo voy a aplicar directamente, pues tengo que hacerlo siquiera con unas 4 semanas de anticipación, ¿no? Entonces, lo puedo aplicar a mi suelo y espero mínimamente 4 a 6 semanas para que yo pueda instalar mi cultivo, porque de lo contrario van a tener, por el tema de descomposición, bastante emisión de calor y este calor va a quemarme las raíces. La otra pregunta que dice, ¿hay una medida mínima de terreno para hacer análisis? No, no hay una medida mínima. Lo que se recomienda es estas submuestras que traten de coberturar toda mi área. Vale decir, si yo tengo, a ver, no sé, pongamos mi palma de mano. Si la palma de mi mano es mi terreno y este terreno, digamos, mide 1000 metros, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Entonces, las submuestras que yo voy a tomar pues no pueden ser en un punto, porque si son 1000 metros y he dicho por cada 10.000 tengo que sacar 15, que tendría que sacar 2 submuestras. Obviamente, si yo quiero que esté bien muestreado, tengo que tomar, si este es mi terreno, pues tendría que tomar una submuestra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, de tal forma que las submuestras o las muestras que yo tome sean representativas, ¿no? Porque si yo tomo de un solo punto, pues me va a representar ese único punto. Entonces, yo lo que quiero saber es qué es lo que tiene toda mi área, ¿no? Entonces, de eso va a depender, que esté bien muestreado, que coberture todo el área que tiene mi terreno, ¿no? Entonces, sin embargo, también se recomienda este número de submuestras, porque ¿qué pasa si yo tengo 5 hectáreas, 20 hectáreas? Imagínense hacer no sé, pues 50 hoyitos, 100 hoyitos, es bastante trabajoso, pero va a depender, digamos, si yo tengo 5 hectáreas, yo tendría que hacer el cálculo, que tomen nomás a 10 por hectárea van a ser 50 submuestras, entonces eso también toma un tiempo, y además de tiempo, también obviamente necesitamos una persona que apoye, ¿no? Porque hay que estar cargando la tierra, homogenizando, etcétera, ¿no? Tiene un proceso que hay que cumplirlo, pero sí hay que ser bastante, bastante rigurosos en el tema de muestreo de suelos. No sé si alguien más quiere decir algo o tal vez hacernos retroalimentación o lo que ustedes quieren decir. Básicamente con Francisca nosotros queremos mucho que ustedes intenten aplicar algo, lo que sea pequeño, lo que aprendimos en el curso, porque bueno, obviamente agricultura es algo práctico y no es solo teórico, es bueno saberlo obviamente en forma teórica, pero bueno, si ustedes no van a aplicar, em, nosotros no podemos hacer nada con eso. Si ustedes aplican, intentan, después tienen otras preguntas, ahí nosotros podemos responder a ustedes. Aquí hay otra pregunta que dice, gracias, interesante su exposición. ¿INIA está en campaña haciéndolo sin costo? Sí, INIA, bueno, que es nuestro Instituto Nacional de Investigación Agraria,
está haciendo estos análisis o esta campaña sin costo alguno. Pero como les decía también, si uno, y bueno, demora un poquito el tema de la emisión del resultado, pero si uno quiere pagar también el costo de línea, también lo puede hacer, ¿no? Entonces, están priorizando un poquito los que también pagan, ¿no? Entonces, obviamente también eso es justo, ¿no? Porque si yo estoy pagando por algo, pues obviamente requiero mis resultados lo más pronto posible. No sé si alguien quiere decir algo porque nuestra última sesión. O tal vez poner cámaras para... John, no sé si usted quiere decir algo. Por favor, también John nos ayudó mucho con este curso. Muy buenas tardes, doctor Alexander. Muy buenas tardes con todos en la sala. Bueno, espero que haya sido de gran aporte o les haya servido estas capacitaciones, ¿no? Sobre diferentes temas. Y nada más, doctor Alexander, yo pues estoy dispuesto a apoyar de la misma manera a la organización AMPE y también a usted, doctor, y también a las personas, a los ponentes, ¿no? Si en caso hubiera alguna otra, una próxima actividad. Y nada más de eso, doctor. Muchas gracias, John. No sé, Francisca, si usted quiere decir algo. No, de mi parte nada, agradecer quienes estuvieron presentes, la participación en las clases y eso. Mm. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Anpe, ingeniera Betty. Tal como dije, tal vez la clase del día de hoy puede parecer algo difícil, pero justamente por eso hay personas que estudian agronomía. John ahora es estudiante, Francisca ya terminó hace poco. Y si ustedes hacen análisis, un ingeniero puede interpretarlo, decirle recomendaciones. Y si ustedes no hacen análisis, bueno, nadie podrá ayudarles. Entonces, al final es como un asunto de darse cuenta que es importante y tal vez si el único mensaje que ustedes sacan de la clase de hoy de la ingeniera Betty que es importante hacer análisis de suelo, yo creo que ya es un buen mensaje. ¿Qué opina usted, ingeniera Betty? Sí, claro que sí, doctor. Bueno, yo agradecida por la invitación. Bueno, de repente sí, como usted dice, es un poquito complicado a veces entender el tema de la interpretación de los análisis, el análisis en sí, pero en todo caso, les voy a dejar mi teléfono para cualquier consulta, no hay ningún problema. Y nuevamente reiterar que hagan sus análisis, que vean la forma. Y el otro tema también es que traten de utilizar más estiércoles de cualquier animal, ¿no? Para que mejoren el tema de sus contenidos de materia orgánica. No sé cómo estén los suelos en Chile en cuanto a estos parámetros, no sé cuáles sean sus pHs, pero el único que nos va a indicar ello son los análisis de suelo, ¿no? Entonces, eso para nosotros en un inicio, hace más de 3 años también, era pues un tema que no sabíamos, ¿no? Entonces uno decía, cómo puedo ayudar a un productor? Ojo que acá en Perú, en las zonas del sur, en las zonas arroceras del sur, tenemos los rendimientos más altos, incluso a nivel internacional, ¿no? Entonces, eso es algo que cuando yo ingresé a trabajar con los arroceros, por ejemplo, me preguntaba yo misma, ¿y cómo los puedo ayudar? Porque estos agricultores ya pues tienen buenos rendimientos, tienen un buen producto, entonces, ¿cómo puedo yo como ingeniera ayudarlos?
Entonces, pues vi esta falta de información que tenían en base a qué es lo que tenían en sus suelos, ¿no? Entonces, a partir de ello es que se empieza a trabajar estos temas de análisis de suelo y ahorita pues hemos, como les repito, bajado el tema del uso de los fertilizantes, hemos cambiado sus fuentes de fertilización y estamos mejorando producto y estamos incrementando también rendimientos, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede hacer, tenemos las herramientas, yo creo que en ese aspecto, doctor Newman, no tendríamos ningún inconveniente. Entonces, cualquier cosa, doctor, estoy apta para apoyarlos en las consultas que ustedes requieran. Muchas gracias, ingeniera. Ingeniera Betty. Margarita dice aplausos aquí con las manos. Y bueno, si no hay más preguntas, si nadie quiere decir nada, Sí, entonces más en bien este caso, iría a ver si los quienes todavía siguen acá en la sesión de repente puedan prender sus camaritas, de repente como para una foto eh, grupal, ¿no? Ya que no hemos tenido la oportunidad necesariamente de vernos todos, pero al menos por unos minutitos, ¿no? Poder, a ver, voy a prender mi cámara. Uy, ahí está. excelente, excelente. Entonces será Ahí bueno. está. A ver si podamos, aunque Sí, sea para conocernos de manera virtual por unos minutitos. Hemos estado todas las sesiones así. A ver, me avisan si todos están y a ver, o si no, también pueden poner un emoticón, un corazoncito y hacemos la foto. A ver, hago la cuenta de 1, 2, 3, sonrían. Ahí está, a ver una vez más. Creo que la señora Rosario por ahí se conectó. A ver, Francisca, usted ahí también está. puede sacar fotos. A ver, 1, 2, 3, listo. Ahí estamos. Eh, Ingeniera Betty, si usted nos puede, por favor, enviar a mí o a John su maravillosa presentación y ahí nosotros podemos compartir en el grupo, por favor. Por supuesto que sí, doctor. Apenas termine, yo le envío la presentación. Entonces, muchas gracias a ANPE y a todas a las personas que participaron, a John por su organización, ingeniera Francisca, ingeniera Betty, también señora Nélida que participó con nosotros. Así que muchas gracias y hasta la próxima vez entonces. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor Alexander, Francisca, Betty también que nos acompañan y igualmente a los participantes también se les va a estar llegando a sus correos la constancia de participación por haber asistido a estas sesiones que hemos tenido y de igualmente a quienes nos han acompañado en este proceso, a los ponentes también se les va a hacer llegar un certificado de agradecimiento de parte de AMPE, de parte del señor Eusebio, el presidente. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y por su disposición y por todo este conocimiento que si bien de repente ha sido técnico, pero igual nos deja un mensaje muy valioso, ¿no? Que es importante la investigación, es importante primero conocer en qué espacio estamos, conocer nuestro suelo y de ahí empezar, ¿no? A hacer todos estos procesos, ¿no? Justamente ahí veo que hay saludos, nuestros participantes vienen de diferentes regiones, algunos son de Lambayeque, acá también veo que son de Huancavelica. Entonces, espero que estas sesiones les sean de gran apoyo. Igualmente están subidas en el canal de YouTube de AMPE, si es que quieren volver a ver las sesiones anteriores. Y bueno, muchas gracias. Esperamos que en otra oportunidad nos podamos encontrar de nuevo. Hasta Muchas gracias. luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.